Listo, entonces la clase número 4 es esta, el modelo relacional. Según la teoría, de ahí abajo está la fuente. No estoy utilizando los libros porque es un poco demasiado teórico, entonces no lo siento tan práctico, por lo menos para mí no es, me lleva más tiempo estar descifrando la teoría y pasarla a ya una presentación y ponerlo más fácil, y ya encontré algunos links que tienen la teoría así bien puntual. Entonces voy a estar utilizando un montón de fuentes en internet, si ahí están, pues las vamos a usar. Entonces, y también están los libros que ustedes los pueden consultar. Obviamente, si hay van a haber lecturas que van a entrar en el parcial, y en general las vamos a estar utilizando. Lecturas sobre el libro. Entonces, pero para esta presentación específico, esos temas puntuales los vi muy teóricos en los libros, no me gustó, honestamente. Entonces, les voy a dejar aquí ya la presentación lista y vamos a ver el modelo relacional del día de hoy, ya pasando la página del modelo entidad-relación que habíamos visto hace 15 días, creo, o hace unas semanas. Básicamente, el modelo relacional es tener una estructura de datos relacional y esta a su vez tiene reglas de integridad. La estructura fundamental del modelo relacional es precisamente las relaciones entre las entidades, objetos o tablas, como dice ahí, es decir, una tabla bidimensional construida por filas y columnas. Las relaciones o tablas representan entidades del modelo entidad-relación, mientras que los atributos de la relación representan las propiedades o atributos de dichas entidades. Entonces, en general, el modelo relacional es casi idéntico, solo cambia la forma de presentar algunas situaciones, como por ejemplo la diagramación o el diagrama como tal, y los nombres, porque antes era tabla, perdón, antes era entidad, ahora es tabla. eh, Antes decíamos atributos, ahora vamos a decir campos que conforman esas tablas, y la relación después se mantiene. Una comparación entre ambos diagramas o ambos estilos, sí, diagramas sería. Entonces, eh, la primera parte representa una colección de objetos. Cuando hablamos del modelo entidad de relación, llamada entidades y relaciones entre ellas, mientras que el modelo relacional representa una colección de tablas y la relación entre esos objetos o tablas. La otra parte, descripción del mismo, esto describe los datos como un conjunto de entidades o conjunto de relaciones, mientras que contraparte o la contraparte es describe los datos de una tabla como dominio, atributos y tuplas. Aquí cuando hablamos de dominio es un conjunto de datos, podríamos decir, no sé, sexo, que es un dominio, sería. Perdón, no, el dominio es el tipo de datos. Ya me estoy confundiendo con un conjunto de atributos. Realmente el dominio es el tipo de datos como tal. Cuando hablamos de tipo de datos, hay de tipo entero, hay de tipo de texto, fecha y otro montón que vamos a ver después. Cuando hablamos de relación, aquí solo dice que es fácil de entender la relación entre las entidades. Y aquí pues comparativamente es menos fácil derivar o entender las relaciones, pero obviamente porque lleva una parte más técnica cuando lo vamos a implementar en cualquier modelo de entidad, en cualquier base, base de datos. Y la última parte que dice cartografía, que describe la asignación de cardinalidades. Y el modelo de relación no describe la cardinalidad en cuanto a la relación entre los objetos. Pero vamos a ver puntualmente qué es la cardinalidad. Ya vimos cuál era la cardinalidad en el modelo de entidad-relación, pero acá en el modelo relacional es un poquito diferente. Bueno, cuando hablamos del modelo relacional, también hablamos de estructuras de datos que podríamos tener ya algo como esto. Cuando lo vemos ya plasmado en una base de datos, pues vemos un montón de filas o registros, también campos, como decía antes, y cuando vemos el diagrama de entidad-relación, vemos las tablas definidas de este tipo. Elementos y propiedades del modelo relacional. Eh,
Cuando hablamos de relación, representa todas las entidades que se van a almacenar en una base de datos y está conformada por filas y columnas, como les decía acá anteriormente. En las estructuras de datos, aquí tenemos filas de datos y cada uno de estos DNI, nombre, apellido, eh, nacimiento, sexo, estado civil, son eh, las columnas que se mencionaban acá. Y los registros o tuplas, pues conforman cada una de estas filas. Eh, Eso es en cuanto a las tablas como tal, o sea, las entidades que vimos antes. En cuanto a las relaciones, tienen las siguientes propiedades. Cada relación tiene un nombre y este es distinto del nombre de todas las demás relaciones que existen en la base de datos. No hay dos atributos que se llamen igual en la misma relación. El orden de los atributos no importan, puede estar desordenados. Por ejemplo, acá yo puedo poner este como llave identificatoria o un campo identificatorio que vamos a ver más adelante. Puede estar al final, aquí, después del estado civil, que no importaría, aunque por best practice o mejores prácticas se pone al inicio del objeto. El orden de los atributos no importa, eso lo mencioné. Cada tupla es distinta a las demás, no hay tuplas duplicadas, como mínimo se diferencian en la clave principal. El orden de las tuplas no importa, las tuplas no están ordenadas. ¿Cómo así? Cuando hablamos de tuplas, cada una de estas tres líneas, esto se le llama tupla o registro, que es el conjunto de campos que tenemos acá. Y como mencionaba ahí, cada una de esas tuplas es distinta. Si ven la primera, dice Juan Loza, perdón, el DNI o el documento de identificación, que es diferente del siguiente, y del siguiente los nombres son diferentes, la fecha de nacimiento totalmente diferente. El estado civil pues se puede repetir, pero cuando hablamos de tuplas, em, básicamente son diferentes. Y, Estaría tomando de llaves primarias, algo así, ¿no? perdón, Ahí estaría tomando como llave primaria el DNI, ¿verdad? sí, sí. Y con el orden de las tuplas no importa, aquí no importa cómo estén ordenadas o grabadas. Después vamos a ver que hay un truco para esto, que son los índices. Pero se van grabando como se van insertando en las tablas, y pues no hay problema. Parte de las propiedades del modelo relacional. Otra de las propiedades o elementos son las claves candidatas, claves principales y las alternativas. Cuando hablamos de clave candidata o campo candidato, es un atributo que identifica inequívocamente a una tupla. Cualquiera de las claves candidatas podría ser elegida para una clave principal. Ahorita voy a explicar esto. Cuando hablamos de clave principal, es aquella llave candidata que elegimos para identificar a las tuplas. Y cuando hablamos de clave alternativa, es toda clave candidata que no es clave primaria. Y la clave principal clave principal o primaria no puede asumir ningún valor nulo. Esto es integridad de entidad. ¿De qué hablamos de clave candidata? Por ejemplo, tengo esta tabla que se llama personas. Yo tengo esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos o atributos acá. Y todas estas pueden ser claves candidatas para identificar a la estructura o a la tabla como tal. Pero realmente un nombre, pues Juan se va a duplicar millones de veces cuando hablamos de identificación de personas. Un apellido también se puede duplicar. Fecha de nacimiento. En Guatemala, por lo menos centrándonos acá, nacen como 1000, 2000 niños diariamente. Sexo solo tenemos dos, fisiológicamente hablando, y estado civil tampoco va a identificar. Pero cuando hablamos de clave primaria, elegimos un campo o una clave que identifique a la
tabla o a la entidad como tal. En este caso decimos que el DNI, o en Guatemala podríamos decir DPI, identifica a la persona como tal, porque esto, como vimos acá en el texto, no tiene ningún valor nulo. Eso quiere decir que siempre debe tener un, un, un valor. Si yo como nombre solo, perdón, como puedo tener aquí un primer nombre, un segundo nombre, pero el segundo nombre a muchos no les ponen. A algunos por azares de la vida no tienen un segundo apellido, solo tienen primero y primer nombre y primer apellido. Tampoco me sirve para identificar a la tabla como tal, pero el documento de identificación ese es único y toda persona debería al menos tener un número de identificación, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de clave candidata principal o alternativa. Nítido, solo una consulta entonces en este caso, por decirlo así, si en algún momento se toman criterios de claves candidatas, pero estas claves sí se pueden repetir, es lo que causa duplicidad de datos en cualquier query, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, yo tomo clave candidata nombres. Obviamente pueden haber miles de Génesis, miles de Franciscos. Esto no me sirve para identificar a la entidad. Entonces podemos, pues en este caso, cuando nos orientamos o decimos o tomamos como ejemplo esto de personas, decimos que el DNI va a ubicar únicamente a la persona. Ok, está bien, gracias. Y cuando decimos dominio de un atributo es el conjunto de valores que pueden ser asumidos por dicho atributo. Y cuando hablábamos de dominio, como les mencioné antes, es el tipo de, de dato que posee cada uno de estos campos. El DNI puede ser de tipo numérico, puede ser de tipo texto. Los nombres obviamente son de tipo texto. El nacimiento también puede ser de tipo texto o fecha. Entonces ahí podemos ir jugando con el dominio de esto. Pero realmente cuando hablamos de dominio es el tipo de dato como tal. Y después viene las claves externas o foráneas o ajenas le llaman otros autores que realmente es un conjunto de atributos que vienen de otras tablas u otras relaciones. Eh, es un atributo que es una clave ajena en otra, en otra tabla. Les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí persona y tengo acá otra tabla que se llama país. Cuando hablamos de llave foránea, si ven acá, tengo un PK y aquí hay un FK. Cuando hablamos de PK es primary key o llave primaria y cuando hablamos de FK es foreign key, que es la llave ajena o extranjera o foránea. Y eso quiere decir que viene de otra tabla. Si ustedes ven acá, dice país ID y es primary key acá. Y aquí de este lado, porque tenemos una relación entre ambas tablas, es foreign key. Y para que se cumpla bien lo que voy a decir ahorita son del mismo tipo de dato. Y si ven acá es de tipo INT, que es integer o entero en español, y aquí también. Entonces, para que esto sea viable, deben de ser del mismo tipo de datos. Entonces acá dice, es decir, los valores presentes en la clave externa tienen que corresponder a los valores presentes en la clave principal. Integridad referencial. Si existe el país ID 1 aquí, también debes, por ejemplo, perdón, si yo pongo aquí país ID 1, este 1 debe existir aquí, si no, no se cumple el, la integridad referencial. Y solo para terminar esto, integridad de entidad, es que esta llave primaria que está acá no debe poseer valores nulos o ausencia de valores. Si yo tengo aquí primer nombre Francisco, apellido Aroche, sexo masculino y el resto de campos llenos, pero este vacío o nulo,
y es llave primaria, me va a dar un error a nivel de base de datos cuando ya lo implementemos. En papel todo aguanta, pero ya implementado ese modelo relacional, nos va a fallar. ¿Por qué decimos que es una llave primaria? Y esto por eh, integridad de la entidad, no puede tener valores nulos. Eh, bueno, ya pasamos pues la teoría de esto. Vamos a ver, ya habíamos hecho el modelo entidad-relación y habíamos definido algunos ejemplos, algunos ejercicios, pero ahora lo vamos a pasar al modelo relacional como tal. O sea, vamos a entender cómo pasar de esta employee, o esta entidad que está aquí, a esta tabla que tenemos acá. Para lo cual vamos a empezar. Entidades a tablas, como ya había mencionado, cada entidad se transforma a una tabla. Y si ven acá el modelo relacional, entidad-relación, pues tenía un nombre y esto se encerraba en un rectángulo. Y sus atributos eran representados por círculos y también con una línea que se asociaba a la entidad. Y cuando hablábamos de identificadores o atributos identificadores, perdón, los marcábamos de esta forma. Ese círculo lo rellenábamos de color negro o dependiendo de la metodología, porque existen varias. Pero en este caso, en este ejemplo, y si ven acá, la llave identificatoria o el atributo identificatorio, es lo que quería decir, está marcado de esta forma. Pero cuando lo pasamos al modelo relacional, esto se vuelve llave primaria. Y si ven acá en el modelo relacional dice llave primaria, el código del socio. Y si ven acá no hay ningún valor nulo. Obviamente aquí hay una brecha porque puede tener 3400 registros y no los vamos a mostrar. Entonces acá, cuando estamos diseñando el modelo relacional ya en papel o a nivel de una herramienta como la que tengo acá, existen varias, ustedes pueden utilizar cualquiera. Si ven acá, dice llave primaria. Y los del resto de atributos ya no son atributos, sino pasan a ser campos en la tabla. Ok, uy, se pasó. Cuando hablamos de relaciones, si se recuerdan, cuando estábamos viendo el modelo de entidad de relación, también existía esto. Y las relaciones son de varios tipos, vamos a verlas ahorita, y una de ellas es de muchos a muchos. En el caso más sencillo, siempre generan una tabla. Como vimos también anteriormente, también genera una tabla, una entidad a partir de una relación muchos a muchos y igual el modelo relacional genera una tabla. A ver, incorpora dos llaves ajenas o foráneas en la tercera tabla que se crea. ¿Y por qué se genera una tercera tabla? Porque si yo vengo y digo, un alumno, muchos estudiantes cursan muchos módulos y muchos módulos son cursados por muchos estudiantes ahí, pues ya entendiéndolo en la cardinalidad de las relaciones, esta relación muchos a muchos, lo que me va a generar al final es redundancia de información o duplicidad de información, y esto es lo que trata de evitar el modelo relacional, la redundancia de la información o duplicidad, en otras palabras. Entonces, por eso se genera una tercera tabla. Si ven acá dice número de expediente, que es cómo se identifica el estudiante o el alumno, y el módulo también como tal tiene código de módulo. Entonces ambas llaves pasan a la tercera tabla como llave foránea. Si ven acá, y existe un tercer campo que es propia de esta tabla, como vimos también en el modelo de entidad-relación, eh, que también pueden existir otros campos que son propios de esta tabla o de esta tercera entidad. Y también, como dice ahí, puede haber mínima cero. Cuando hablamos de mínima cero es que un estudiante
un estudiante puede o no cursar un módulo o un curso, ¿sí? Por eso se refiere a cero, uno o ninguno. El siguiente tipo de relación, ya vamos a terminar con la presentación y ya me pueden decir todas sus dudas como tal. Y cuando hablamos de relaciones uno a uno, puede también darse dos casos. Puede generar una tercera tabla o no. En este caso, cuando hablamos del caso uno, es que en una entidad, eh, sea de uno o ninguno a muchos. Por ejemplo, un profesor puede trabajar para eh, una empresa o muchos profesores trabajan para una empresa, pero una empresa puede tener uno o ninguno o muchos profesores, por eso se crea esta tabla. Si es mandatorio poner algún registro, pues se pone una tercera tabla acá. Por eso es que está de uno a muchos y se genera una tercera tabla. Y se expresa de uno o cero, uno o ninguno. Puede haber una empresa que tenga un profesor o muchos, o bien sea caso que una empresa no tiene ningún profesor. Siguiente caso, el caso 2, es a la más común. Normalmente se tiene que un módulo, perdón, un tema pertenece o muchos módulos pertenecen pero ¿cómo es? Un tema, o uno o varios temas pertenecen a un módulo. Entonces ahí se cumple de uno a muchos. O un módulo puede tener muchos temas. Y en este caso, sí o sí se cumple de un módulo debe tener un tema. En relaciones de uno a uno también existen tres casos. Igual como en el otro caso, a veces es necesario que exista el campo y el dato como tal entre las relaciones y por eso es que aparece una tercera tabla. Por eso se dividen de uno a cero, es que indica que existe un hombre que se casa con una mujer o no hay ningún hombre que se case con una mujer. Y por eso sale ese tercer caso, esta tercera tabla. Y los siguientes dos casos, pues básicamente son muy similares en el que un alumno tiene una beca y una beca pertenece a un estudiante o un alumno. Y en resumen, aquí les dejo esto. Aquí se resume cada una de estas. La relación de uno a muchos, pues como vimos, se Se genera una tercera tabla y la flechita que está aquí, que apunta de compra hacia persona, indica la relación entre cada una de ellas. Y en este caso sería la entidad fuerte aquí, la persona, la entidad persona o la tabla persona, y la entidad débil o asociativa, la que dice compra. De uno a muchos también tenemos los dos casos que presenté anteriormente, de ninguno a uno, de ninguno a muchos o de uno a muchos. Y aquí igual, de uno a uno o de ninguno a muchos. Y aquí el resto de relaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Relaciones de dependencia. Aquí realmente es cuando, como les mencionaba acá, un registro debe existir. Cuando hablamos de llaves foráneas, debe existir en un lado y en el otro. Si yo pongo aquí uno, aquí debería existir el uno. Si no, no es válida la relación. Identificación, igual, relaciones de identificación acá. Por ejemplo, esta relación no es identificatoria, pero si yo vengo y pongo acá, a ver, ¿dónde le toco? Aquí. Esta es identificatoria, si vieron cambió el diseño de la tabla como tal, porque dice país ID. Entonces aquí esta tabla como tal está dependiendo de país.
como cuando les mostré anteriormente la relación de muchos a muchos, en el que una tabla dependía de la otra. Y aquí la relación sería identificatoria porque es mandatorio que exista una tabla para que exista la otra. Pero en este caso, eh, aquí el país puede tener pues puede haber un país definido, pero puede ser que no tenga personas, ¿verdad? Realmente esto, como si lo vemos ya a nivel de base de datos, solo es un catálogo. Por eso no identifica a una tabla como tal. Y cuando tenemos relaciones mayor que 2, vimos en las clases anteriores que eran relaciones binarias o terciarias o grado 3. Las que yo presenté aquí eran relaciones de grado 2 porque implica dos entidades o dos tablas, pero cuando implican de más de 2 tablas o grado 3, siempre existe la posibilidad que se cree una tercera o una cuarta tabla. Eso es a lo que se refiere esto. Y todas las entidades primarias se transportan como foráneas a la entidad resultante. Relaciones reflexivas son las que, como les mencioné antes, con el modelo entidad-relación, son las que hacen relación a sí misma, al objeto como tal. Si ven acá, eh, queremos ver eh, que este número de expediente delegado también hace relación al número de expediente de un estudiante. Y para terminar, el esquema generalmente muestra la estructura general de la tabla o de la vista de la base de datos. ¿Se recuerdan que hice una demo? No sé si se recuerdan. Hice una demo que si yo entraba con un usuario a una base de datos, me mostraba unas tablas y, y entraba con otro, me mostraba otras. Entonces, cuando hablamos de esquemas, realmente es una vista total o parcial de la base de datos. Y cuando hablamos de instancias, es realmente una instancia en base de datos, es la base de datos como tal. Esto puede tener diversos esquemas según los permisos que yo tenga de una misma base de datos. Y hay un par de conceptos acá bien interesantes que dice, cada fila es una tupla y el número de filas es llamada cardinalidad. Y el número de columnas es también es llamado aridad o grado. Entonces existen dos grados de cardinalidad. El primero, cuando hablamos de cardinalidad a nivel de relaciones, decimos de uno a ninguno, de uno a uno, o de uno a muchos, o de muchos a muchos. Y cuando vamos a nivel de registros, hablamos del número de filas o tuplas. Y ahí se llama la cardinalidad, el número de filas que posee cada una de las tablas.